para ayudarles a ustedes a desenvolverse muy bien dentro de la biblioteca virtual que estará también en el aula virtual. El primer video es ¿qué debemos buscar en una lectura? Las personas que tienen muy buena memoria pueden leer y recordar posteriormente lo que han leído. Ese no es el caso de la mayoría de las personas. Yo por eso recomiendo, sobre todo a aquellos y aquellas que quieren continuar haciendo sus propios procesos de formación, buscando bibliografía y leyendo acerca de los temas que estamos aquí tratando, que consigan, este es mi método y es muy particular, ustedes pueden también desarrollar sus propios métodos. Yo comúnmente tengo un cuaderno, aquí les voy a tratar de mostrar, tengo un cuaderno. En este cuaderno yo trabajo con muchos lápices de colores porque lo que busco generalmente es resaltar con un color diferente aquello que quiero en cada lectura. En este cuaderno, si ustedes observan, yo llevo los datos bibliográficos de la lectura que voy a hacer. Entonces llevo autor, el título de la lectura, el capítulo y autor cuando, por ejemplo, un libro tiene varios autores, lugar y fecha donde se produjo esta lectura, la editorial, y a continuación yo empiezo a desarrollar algo que digamos tiene una técnica que no voy a explicar porque es un poco complicada y es los mapas conceptuales. Pero hay muchas otras técnicas que se pueden desarrollar. Unas más sencillas que simplemente tomar las lecturas e ir anotando en el cuaderno, ir llevando mi relación de aquellas cosas que me llaman más la atención o que por lo general tienden como a representar, a tener más cosas del trabajo que yo quiero realizar. Por ejemplo, aquí simplemente yo lo que hice, pues como ustedes ven es una cosa muy corrida, anoto las ideas principales de una lectura que quiero hacer. Estos cuadernos para mí son un tesoro porque prácticamente aquí yo no tengo que volver a repetir de nuevo la lectura, sino que ya encuentro las ideas y los puntos más importantes y en ese momento puedo inclusive ya organizar varias lecturas para realizar un ensayo porque ya las he reseñado en mi cuaderno. Ese es solo un método. Generalmente yo siempre recomiendo mucho que se usen muchísimos esferos de colores. Otro método que la gente hace, por ejemplo, es el método de llevar fichas con sus respectivos ficheros en donde se copian las ideas principales de un libro o de un escrito. Otra que es muy común para todos, para muchas personas, es la de copiar al margen de un libro o de un ensayo, hacer apuntes. Señalar en el libro, inclusive con esferos de colores, para los que no tienen problemas con rayar sus libros, subrayar con esferos de colores, con fichas, con post-it, los puntos especiales de la lectura, de tal manera que no tienen que volver a leer, sino que simplemente se remiten al libro o a las páginas de las fotocopias y encuentran fácilmente lo que consideran es lo más importante en una lectura. De todas maneras, queremos dar unas pautas de qué buscar en una lectura, que es lo que vamos a hacer a continuación. El tipo de lectura más común que ustedes van a encontrar en la biblioteca virtual se compone generalmente de estas partes. La primera, pues un título. La segunda, vamos a encontrar alguna reseña o por lo menos el nombre del autor. La tercera, lo van a encontrar más en los ensayos más actualizados, vamos a encontrar un resumen que generalmente no es superior a un párrafo. En las lecturas, en algún momento de ellas, vamos a encontrar el objeto o la hipótesis. Adicionalmente, vamos a encontrar cómo piensa el autor llevar a cabo su objeto o demostrar su hipótesis. Vamos a encontrar una estructura que comúnmente se va a dividir a través de los subtítulos de la lectura. Finalmente vamos a encontrar unas conclusiones. Vamos a explicar paso a paso cada una de estas partes.
Definitivamente un buen título de un escrito es el primer enganche que uno tiene para hacer una lectura. El título debe contener o darnos pistas acerca de lo que va a trabajar esta lectura. Un buen título de una lectura debe decirnos por lo menos o informarnos por lo menos quiénes son las personas, quiénes son los grupos, las comunidades, los sectores sociales o los objetos sobre los que se va a referir el escrito. Un buen título debería podernos ayudar a ubicar geográficamente. Es decir, si el objeto, por ejemplo, son las mujeres, uno no podría decir simplemente las mujeres de todo el mundo. Bueno, eso podría ser un ensayo, pero está muy fuera de nuestro alcance por ahora. Pero un muy buen lugar, muy bien delimitado, podría informarnos muchísimo acerca de qué tanto nos puede servir un escrito o no. Por ejemplo, las mujeres en Casanare. Ya ahí estoy diciendo en mi título que no voy a hablar de las mujeres en ninguna otra parte, sino específicamente en una región geográfica. Entonces, el quiénes, las personas, el dónde es la región geográfica en donde se va a ubicar mi escrito o sobre el que va a hablar mi escrito. El cuándo es porque nosotros podemos hacer muchos tipos de escritos, un escrito que revisa el pasado, un escrito que nos habla del presente o un escrito que es nuestras proyecciones hacia el futuro. Entonces, delimitar muy bien o encontrar en el título la delimitación de un periodo, de una fecha, de una época a la que se refiere el escrito nos va a servir. Si yo quiero, por ejemplo, estudiar las mujeres hoy en día, entonces es más factible que yo encuentre información, salvo que yo quiera hacer una reconstrucción o una explicación histórica desde el pasado, pues encuentren mejor los títulos contemporáneos que los pasados. Finalmente también voy a encontrar qué temas y qué enfoques va a contener mi escrito en general. Un buen título podría decirme, por ejemplo, las mujeres y la participación política. Y yo ya sé que el tema ahí no es las mujeres y las fábricas de lácteos, ni las mujeres y las enfermedades de tal o tal rango, sino que básicamente, aun cuando todos esos temas puedan estar involucrados en la participación política, el asunto que yo voy a trabajar es lo político. Ya la comprensión que yo dé lo político más adelante, si adquiere otras cosas, pero básicamente mi énfasis temático es lo político. En ese sentido, un buen título podría decirme si es histórico, si es un ensayo económico, si es un escrito literario, si es un escrito artístico, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos siempre estos elementos. Uno, el quiénes es qué grupo, a qué persona, qué cosas van a ser estudiadas a través de mi escrito, en dónde es el lugar geográfico en donde yo voy a hacer mi estudio, el cuándo es el periodo, la época al que me voy a referir, y el enfoque o los temas es acerca de los campos del conocimiento desde donde yo lo voy a hacer. Antes de empezar con el autor, es necesario aclarar una cosita pequeña que se me saltó con lo del título, y es que esta forma de título no lo van a encontrar en todos los escritos, pero es una buena sugerencia para los escritos que ustedes mismos van a realizar para que de una vez coloquen un título que sea bastante claro para cualquier lectora o cualquier lector. En segundo lugar tenemos el autor. Generalmente el autor se encuentra debajo del título, no es difícil de conseguir. En los textos actualmente se utiliza el autor, que se le pone una nota, un número un poco más arriba o superíndice que llamamos, que remite una nota de pie de página donde vienen algunos datos del autor. ¿Por qué es importante reseñar el autor? Porque según la trayectoria de vida del autor o de la autora, nosotros podemos saber por qué los énfasis, por qué las conclusiones, por qué los enfoques que toma
No es lo mismo tener un autor del Banco Mundial o una autora del Banco Mundial a tener una autora o un autor que haya estado muy de cerca en los procesos sociales. Sin duda sus enfoques y su mirada sobre los temas van a ser muy diferentes. Seguramente un autor o una autora del Banco Mundial va a darnos bastantes estadísticas, va a decirnos que en últimas pues las relaciones de mercado no son tan malas, va a hablarnos desde su enfoque que podríamos decir muy liberal de la economía, mientras que alguien de los movimientos sociales va a hablarnos sobre las relaciones de poder, sobre las necesidades, las injusticias, lo que hay, digamos, detrás de relaciones de exclusión y de dominación. Entonces, indagar qué es lo que tiene un autor como interés y como motivación, cuáles son las escuelas por las que ha pasado, si ha escrito otros libros sobre el tema, si es un experto o una experta en el tema o si es su primera vez que hace un ensayo alrededor del tema o algún escrito, si ha estado en los contextos latinoamericanos o viene de otros contextos. Todo eso va a afectar muchísimo la lectura. Una manera es, como les decía, encontrar en el pie de página cuando hay una nota en el superíndice, en el nombre del autor, o la otra cosa, pues tenemos una infinidad de recursos como Google, Wikipedia y bueno, en fin, toda la internet para encontrar quién es el autor, quién es la autora y por qué escribe lo que nos escribe. Actualmente en los estándares de escritos se ha incorporado algo que se llama el resumen, en inglés se llama el abstract. Consiste, pues como su nombre lo dice, en un pequeño resumen de un párrafo que va a estar en la parte superior de los escritos. Un buen resumen debe contener cuál es el objeto del autor, cómo piensa conseguir el objeto o la meta que se propone y si tiene alguna conclusión muy breve que resuma todo su escrito. Un resumen puede darnos una muy buena idea de a qué nos vamos a afrontar en un escrito. Junto con el resumen, también vamos a encontrar en muchos escritos, sobre todo en los actuales, unas palabras guía, que son las palabras clave que nos permite como encontrar los énfasis, los enfoques, los temas de los que va a tratar un escrito. Comúnmente en nuestro caso vamos a encontrar que entre las palabras clave van a estar palabras como mujer, género, cultura, política, historia, economía, etcétera, etcétera. Entramos al corazón del escrito, la razón por la que alguien se aventura a elaborar un artículo, un ensayo o cualquier otro tipo de expresión oral que intente explicar o analizar algo. El corazón del escrito es o puede ser, puede estar representado de 4 maneras. Básicamente ellas son el planteamiento del objetivo, la meta o el objeto del escrito, el planteamiento de una hipótesis, el planteamiento de una pregunta que se intenta resolver o el planteamiento de un problema al que también se le quiere dar algún tipo de explicación. Estos elementos, tanto el objeto como la hipótesis, como el problema, como una pregunta que se intenta resolver, no son tan fáciles a veces de descubrir como el título o el autor o el resumen de un texto. Sin embargo, hay algunas claves que nos van a ayudar a encontrar esto, porque es el corazón del texto, es la razón de ser por la que se escribe un texto. En primer lugar está el objeto. Generalmente el objeto está enunciado en las palabras como, literalmente, el objeto de este artículo o el objeto de este ensayo es, y a continuación sigue un enunciado, o con este escrito se busca y a continuación hay un enunciado que generalmente no debe pasar más de una frase o dos, la finalidad con que se hace este trabajo, etcétera, etcétera. Muchas veces los autores utilizan o las autoras utilizan la enunciación del objeto al principio de sus escritos. Otros no lo hacen así.
Otros generalmente utilizan la elaboración de todo un contexto que les permita hacer un marco a su objeto. Como por ejemplo, vamos a poner el caso del estudio de por qué las mujeres en Colombia solo alcanzaron el estatus de ciudadanas y pudieron votar a mediados de los años 50 en Colombia. Entonces, un autor o una autora podría iniciar con algo de la historia de principios del siglo XX sobre la condición de las mujeres, hasta relatarnos en 2 o 3 párrafos a lo sumo qué pasó en esa trayectoria de principio de los 20 hasta mediados de los años 50. Y ahí sí plantearnos el objeto. ¿Cómo un objeto puede ser? El objeto de este artículo es explicar, es comprender. Generalmente el objeto es un verbo de lo que va a tratar de hacer el autor o la autora. Entonces el objeto de este artículo es comprender por qué las mujeres solo pudieron votar hasta mediados de los años 50 en Colombia. Las hipótesis generalmente son más usadas en textos de carácter científico, en donde la intención es la comprobación de algo. Una hipótesis la van a encontrar planteada en términos de una afirmación. Por ejemplo, para el caso que hemos venido haciendo, una hipótesis puede ser: las mujeres no adquirieron el estatus de ciudadanía en Colombia ni la posibilidad de votación porque existían unas estructuras patriarcales muy fuertes que veían como inconveniente que las mujeres participaran en política. Como ven, no es lo mismo que el planteamiento de un objeto, donde se busca analizar, se busca aproximarse, se busca explicar, sino que aquí parece o tuviésemos la sensación que el autor o la autora tuviese una certeza sobre la cual va a trabajar en términos de dar una explicación lo más aproximada posible, de dar una comprobación a una afirmación que él está o que ella está dando. Una pregunta sí que es todo motivo para hacer una investigación o para escribir un ensayo. Un autor o una autora puede comenzar su indagación a través de plantearse una pregunta. Las preguntas son como los ruidos que hay en el ambiente. Cuando uno escucha un ruido en el ambiente que no puede identificar, inicia un proceso de indagación. Son cosas que están ahí, que parece que perturban, que parece que no han sido suficientemente bien explicadas o cuya explicación para nosotros nos parece que no ha sido lo suficientemente acertada. ¿Cómo encontramos la pregunta o el corazón de un texto si está formulado de manera de una pregunta? Es muy sencillo. Generalmente nos aparece en efecto como una pregunta. Es una pregunta que puede ser, por ejemplo, cuando usted está preguntando, queriendo explicar algo, va a encontrar mucho la pregunta ¿por qué? Cuando usted desea contar el proceso mediante el cual se produce un fenómeno, usted va a encontrar mucho la pregunta ¿cómo? Voy a dar 2 ejemplos. Con lo que venimos trabajando, nos interesaría la pregunta de por qué las mujeres en Colombia solo alcanzaron el estatus de ciudadana y la posibilidad de votación hasta muy entrado el siglo XX, hasta mediados del siglo XX. La pregunta es ¿por qué sucede esto? Una pregunta del cómo es cómo finalmente, por ejemplo, voy a ponerlo así, cómo es el proceso mediante el cual las mujeres llegaron a adquirir el estatus de la ciudadanía y de la participación. Una pregunta del cuándo es si yo no tengo claro en qué momento sucedió el estatus de la ciudadanía y de la votación para las mujeres en Colombia. Entonces una pregunta es ¿cuándo es que a las mujeres se les otorga el derecho a la ciudadanía y la votación? Entonces, como vemos, esto va a aparecer en forma de pregunta si lo que guía o el corazón de la lectura de un autor o una autora, el corazón de su escrito, perdón, para ser más exactos, es una pregunta que generalmente la conocemos en
en la academia como una pregunta-problema. El problema. Generalmente un problema de investigación consiste en el planteamiento de un vacío, de algo que aún no se ha explicado. Un problema de investigación generalmente lo plantea un investigador cuando él ha recorrido todas las posibles documentos acerca de un tema, cuando ha recorrido todos los artículos, los libros, las tesis que existen alrededor de lo que a él le causa una inquietud y se da cuenta que ahí hay algo que no se ha explicado lo suficientemente bien. Problema y pregunta de investigación, como la que veíamos anteriormente, problema y pregunta van muy estrechamente relacionados. Generalmente en un escrito ustedes van a encontrar que se formula una pregunta de investigación o una pregunta problemática y se formula a continuación cuál es el problema. Para nuestro caso, por ejemplo, decíamos que una de las preguntas es ¿por qué las mujeres solo alcanzan el estatus de ciudadanas con posibilidad de votar hasta mediados de los años 50? Yo me voy a todos los archivos, a todas las bibliotecas, a todas las fuentes, recojo todas las entrevistas que puedo con mujeres de la época y me doy cuenta que en todo eso hay algo que no se ha explicado. Y es, por ejemplo, que de pronto, esto es solo en un plano especulativo, no estoy diciendo que se haya dado así, de pronto encuentro que entre todo eso que he recorrido, nadie ha explicado, por ejemplo, el papel de la iglesia, la familia y la escuela en el hecho de que las mujeres solo hayan alcanzado el estatus de ciudadanas o la posibilidad de votación hasta los años 50. Entonces yo empiezo a indagar un poquito más, sin aún hacer toda mi indagación, y voy encontrando que en efecto desde la escuela, desde la familia, desde la iglesia hay una oposición hacia el hecho de que las mujeres pudiesen votar antes de los años 50 y sigo indagando buscando si hay alguien que haya dado la explicación de esto. Si no lo hay, aquí tengo un problema. Y mi problema es, yo creo que el problema es que las mujeres no lograron votar sino hasta los años 50 y adquirir los derechos plenos como ciudadanas porque habían unas estructuras patriarcales que se estaban en la iglesia, en el Estado y en la familia que les impedían votar, que les impedían adquirir el estatus de ciudadanas. Hay muchas similitudes entre el problema y lo que llamamos la hipótesis. Lo que pasa es que el problema se plantea en términos un poco más especulativos, mientras que la hipótesis es una afirmación que se hace y que se intenta demostrar. En el problema uno da más apertura, digamos, a la aproximación, a respuestas no tan exactas, mientras que en la hipótesis usted tiene que comprobar con mayor exactitud y con mucha más evidencia empírica, es decir, con muchos más hechos fácticos reales, que su hipótesis es cierta. Hasta aquí creo que llegamos un poco con lo de que es el corazón del escrito. Bueno, aquí entramos en la parte gruesa del texto. Hasta ahora, en todos estos primeros 4 puntos, si acaso habremos recorrido los primeros párrafos de un texto que vamos a leer. A continuación de que el autor o la autora se plantea cuál va a ser el motivo, cuál va a ser el propósito, el objeto, la hipótesis o la pregunta que intenta resolver, el problema que intenta superar, entonces él nos va a hacer un planteamiento de sus premisas o sus argumentos o la manera como va a llegar a solucionar el problema a través de sus ideas. Generalmente esto va a suceder en agrupamientos. Es muy raro el texto que va de corrido. Él nos va a decir o ella nos va a decir siempre, mire, esto va a suceder en estas etapas o esto va a comprender o va a requerir la explicación que yo aborde estos temas. Y eso generalmente se va a agrupar en subtítulos. También dentro de esta parte
Yo diría que un poco más atrás, antes de la estructura, el autor o la autora nos va a decir cómo piensa resolver el problema. Para eso generalmente asumen un enfoque metodológico. Si yo quiero resolver un problema de la empleabilidad de las mujeres antes de los años 50 y su poco acceso al mundo del trabajo, eh, entonces yo, por ejemplo, puedo tomar un enfoque económico mostrando estadísticamente cómo ellas poco accedían al mundo del trabajo en comparación a los hombres, o puedo, por ejemplo, hacer una serie de estudios, de entrevistas donde muestran cómo en efecto después de entrevistar 20 o 30 mujeres que todavía sobreviven de esa época, ellas me van a mostrar en sus relatos las causas por las que era tan difícil acceder al mundo del trabajo. Son dos tipos, y hago aquí también un poco el énfasis, son por ejemplo dos tipos muy gruesos de enfoque, unos por ejemplo que pueden ser cuantitativos, es decir, que me muestran estadísticamente lo que quiero mostrar, y otros de tipo cualitativo, que es a través de entrevistas, a través de libros, a través de textos, de sociología, de antropología, de otras ciencias que se encargan de analizar al ser humano, no a través de la cuantificación, sino a través, por ejemplo, las relaciones humanas. También me pueden mostrar, por ejemplo, algo tan común a estos dos tipos de enfoques como puede ser mostrarme por qué las mujeres tenían poco acceso al mundo del trabajo. Entonces esa parte va a estar antes de la estructura. Generalmente el autor me va a decir o la autora me va a decir, yo lo hice a través de un análisis cuantitativo, un análisis cualitativo, un análisis marxista, un análisis de economía política, un análisis de actores, un análisis sociológico, un análisis literario, un análisis histórico, etcétera, etcétera. En cuanto ya como propiamente lo que veníamos diciendo de la estructura, generalmente los autores y las autoras se proponen hacerlo en pasos que tienen una cierta lógica. Por ejemplo, con el tema que hemos venido tratando, ¿por qué las mujeres no tienen acceso a la votación sino hasta mediados de los años 50 en Colombia? Yo puedo entrar a hacer como historiadora una explicación histórica, que es mi caso particular, pero ustedes lo pueden hacer también desde sus saberes, o los autores y autoras que van a leer pueden explicar los temas desde otros tipos de organización del texto. Entonces yo, por ejemplo, ¿cómo lo haría? Yo entraría a explicar como historiadora, uno, la historia de las estructuras patriarcales en Colombia, cómo se formó la iglesia, cómo se formó el Estado, cómo se formó la familia, cómo se formó la escuela, 4 lugares en donde las mujeres estaban ahí presentes y qué papel conformaban las mujeres ahí. Un poco la historia de la iglesia, como es un artículo corto, yo no me iría a una historia muy lejana, sino una historia por ahí cerquita. Entonces, esos primeros actores que van a influenciar en el hecho de que las mujeres en los años 50, solo hasta los años 50 lleguen al proceso de cedulación y ciudadanía, lo llamaría entonces primero la historia de los actores patriarcales en Colombia. Una segunda parte, yo trataría de explicar por qué fue tan difícil para las mujeres consolidar un movimiento de mujeres más fuerte que presionara aún más sus derechos. Entonces haría la historia de los movimientos sociales de mujeres antes de los años 50. Y una tercera parte que yo trataría de relacionar cómo funcionó esto de las mujeres y cómo funcionaron estas estructuras patriarcales, las juntaría en un tercer capítulo que sería, en una tercera parte, perdón, de mi análisis, que se llamaría el análisis de los actores versus en los movimientos de mujeres, o sea, juntaría los dos y terminaría con una cuarta parte que serían las conclusiones. En las conclusiones yo entonces daría como conclusión, estoy obviamente nuevamente, aclaro, especulando, diría, gracias a la presencia muy fuerte de estos actores patriarcales que se configuraron históricamente en Colombia y que se expresaron a través de las instituciones como la iglesia, el Estado, la escuela y la familia, las mujeres no pudieron configurar fuertes movimientos sociales en Colombia, por ende la reivindicación de la ciudadanía y su posibilidad de votación fue tardía.
llegó solo hasta los 50 de los años del siglo XX en Colombia. Esa estructura ustedes también la van a poder encontrar en los escritos, cómo la organizan los autores, si es por periodos de tiempo, si es, por ejemplo, otros autores que van a trabajar en forma relacional, entonces van a decir, en economía pasaba esto, en la sociedad pasaba esto, en la política pasaba esto, y luego van a juntar todos esos tres análisis en uno solo. Otros autores van a hacer y autoras pueden hacer un análisis comparado, que consiste, por ejemplo, en que van a decir, bueno, en Choachí pasaba esto, mientras que en La Calera pasaba esto, mientras que en Bogotá pasaba esto. Y luego van a sumar esos tres análisis y van a decir, bueno, y ahora al compararlos, nos parece que las diferencias y las similitudes son estas. Otros los van a hacer simplemente sin demasiados títulos, van a hacer un texto pues de largo, pero aún dentro de ese texto de largo generalmente hay unas estructuras que debemos poder identificar. Ese es el grueso, eso es digamos la carne del texto, donde el autor o dará cuenta de lo que se ha propuesto o simplemente no lo dará. Y hacia allá iremos entonces a la última parte, una parte que no estaba mencionada al principio, pero que nosotros podríamos añadir a la hora de hacer nuestras reseñas de los escritos. ¿Cómo reseñamos la estructura de un texto en nuestros cuadernos, en nuestras bitácoras, o si alguien nos pide algún día en verdad reseñar un libro o un texto, un artículo, que es bastante posible también? Cogemos precisamente esta forma, estas periodizaciones, estos subtítulos, esas divisiones que tiene el texto, las enunciamos. Decimos al principio de una reseña, el texto se divide en tres partes, enunciamos los subtítulos y debajo de cada subtítulo colocamos una o dos frases, no más, que contengan la idea principal de esa parte. Y en la parte de las conclusiones, que es la última parte de todo texto, algunos textos no lo tienen, lo cual está muy mal, pero en esa parte colocamos solamente una o dos frases, las conclusiones más relevantes. La idea es que sea una reseña, no una repetición del texto. Una de las cosas más importantes al finalizar todo este proceso de encontrar qué es lo que debemos descubrir en una lectura, cómo resumirla, inclusive cómo presentarla a otros de la manera más resumida posible y más clara posible, es nosotros qué tenemos que decir alrededor de esta lectura. Para poder hacer esta parte que es la crítica de la lectura, es importante primero tener siempre en cuenta, acuérdense, el corazón de la lectura, qué fue lo que el autor o la autora nos prometió que iba a hacer a través de ese escrito. Y si después de terminar de revisar la estructura, si volvemos a revisar el corazón, el objeto, la hipótesis, la pregunta o el problema, nos damos cuenta que el autor no dio explicación, no cumplió lo que se propuso, se desvió del tema, por ahí arranca una muy buena crítica. Lo segundo que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de una crítica es que si los recursos que utilizó, las fuentes, los documentos, las entrevistas, todo aquello de lo que se apoyó para demostrar, para resolver su problema, para aproximarse a una situación, fueron las más adecuadas o no. En ese sentido, uno puede decir, hombre, si todo el tiempo utilizó propagandas de televisión o programas de personas que especulan por la televisión, pues qué fuente puede ser de fiar esto. Si todo el tiempo usamos, por ejemplo, los noticieros de RCN y no podemos ser críticos con el hecho de que RCN es una empresa de comunicaciones financiada por grandes grupos económicos en el país y creemos que todo lo que dice es verdad, pues entonces no podemos acercarnos realmente a lo que queremos investigar o de lo que queremos conocer, sino simplemente
pues vamos a estar también en el plano de la especulación como lo usan estos medios. Entonces, hacer esa crítica de los recursos, las fuentes, los documentos que usó el autor o la autora para llegar a su conclusión. Otro punto importante para la crítica es mirar también la relevancia social, la pertinencia de lo que el autor o la autora ha escrito. Nosotros podemos encontrar autores y autoras y en la academia ustedes se van a dar cuenta, hay gente hablando de muchos temas. Hay temas más relevantes que otros, hay temas que son más angustiosos en nuestra sociedad que otros, entonces nuestra crítica también puede ir hacia qué tan relevante y qué tan importante y qué tanto aporta el tema a, digamos, las necesidades y la construcción de sociedad que nosotros tenemos y nosotras tenemos. Otro punto de crítica puede ser si realmente el tema lo trató de manera superficial o de manera profunda. Esto no tiene que ver con la extensión de un artículo, tiene que ver si usa frases muy generales que no me dicen nada, si usa los mismos recursos que muchos otros autores han usado, las mismas frases, los mismos lugares comunes, llega a las mismas conclusiones que todo el mundo. Entonces, en ese sentido podemos decir que es un escrito que carece de profundidad. Lo otro que es importante en la crítica, que es que la crítica no puede ser este texto fue muy bonito porque le aportó mucho a mi vida, no. Con los elementos anteriores nosotros podemos hacer una crítica realmente más profunda de un texto. Entonces una crítica no puede ser este texto es muy malo porque no pertenece al mismo partido en el que yo estoy, o este texto es muy bueno porque le aportó mucho a mi vida. Eso es importante, eso es una reflexión que usted puede conservar para su vida, pero tiene que tratar de entender por qué, si le aportó a su vida, por qué le aportó, qué elementos nuevos le aportó, qué nuevas cosas le aportó al conocimiento que usted está haciendo, qué le puede aportar a su comunidad. Y en esto viene entonces el último punto y es qué realmente puedo tomar de este objeto, de este artículo, de esta lectura que le sirve concretamente a la vida real. No siendo más, con esto yo creo que ya podemos sacar unos muy buenos resúmenes de lectura. Yo las invito y los invito a que intentemos hacer este ejercicio con una sola de las lecturas, aunque sea de la biblioteca. Si quieren, hagan más, porque recuerden que entre más nos acerquemos al ejercicio de la lectura en un país donde se nos ha sido negada la educación, en un país que no lee, que prefiere estar viendo televisión, que todo el tiempo está más concentrado en las cosas que suceden inmediatamente que en conocer su historia, entre más nosotros podamos cambiar de actitud, más también van a ser nuestras posibilidades de proponer cosas realmente creativas, realmente transformadoras, realmente nuevas para nuestra sociedad y especialmente para nosotras como mujeres. No es un capricho que nosotros hemos querido darnos acá acerca de leer, no es un problema de académicos, es que realmente en un país donde la investigación, donde las posibilidades de conocer el mundo se han cerrado, y la lectura es una buena manera de acercarnos a otras realidades e inclusive de comprender más ampliamente nuestros problemas y nuestras circunstancias. Solo quien puede conocer a profundidad su realidad puede llegar realmente a transformaciones profundas de la misma. Muchas gracias y espero que disfruten de este material.